Ya, los elementos de un programa en el lenguaje C, ya hemos mencionado lo básico, la estructura, el gato include, son las instrucciones al preprocesado. Hablamos también de la, la sintaxis que debiese tener, hablamos de la función main que debería ser principal, debería estar siempre. Hablamos también de los corchetes y cierracorchetes, que son los bloques. Hablamos también del printf y el scanf, que son el equivalente al print y al input de Python, con sus particularidades. Indicamos también que aquí todas las variables tienen que previamente ser declaradas con el tipo de datos que yo voy a trabajar con ellas. No puedo declararlas de un tipo de dato y después meterle otro tipo de dato en su interior, asignarle. Me va a marcar errores. El famoso tema del punto y coma, no en todas las líneas, sino que las líneas que efectivamente finalizan, las líneas ejecutables, deben finalizar con un punto y coma. Hablamos del tema de los comentarios. Eso es lo que ya hemos eh, conversado. Ahora vamos a seguir incorporando otros elementos del lenguaje C. Primero, indicar que el lenguaje C tiene esta cantidad de palabras reservadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 5, 30. En el fondo, 31 palabras reservadas. ¿Qué significa? Que el lenguaje en sí solamente define estas 31 palabras. Miren, no está el printf por ahí, ¿lo ven? Ni el scanf. Pero está el INT, ese tipo de cosas así. Pero eso no significa que no existan, sino que esa es la gracia del lenguaje C. Es un reducido número de instrucciones que son propias del corazón del sistema operativo, más del lenguaje, y el resto las voy incorporando a través de las declaraciones de los gatos include y todo ese tipo de cosas. Eso es lo que define el lenguaje C. Estas son las palabras que definimos, nada más que eso. Es preciso aquí también insistir en que se hace una distinción, eso ya lo sabemos nosotros, entre mayúsculas y minúsculas. Si usted escribe alguna de estas palabras reservadas que están con minúsculas o con mayúsculas, ya no significan lo mismo. Por ejemplo, la palabra reservada for, si usted la escribe con mayúscula for, él ya no la va a entender como un ciclo, sino que la va a entender como una variable llamada for. Porque él lo que reconoce y hace la distinción clara entre mayúsculas y minúsculas. Así que ojo con eso. Los tipos de datos básicos. Tenemos el sin valor, que es el void, que lo mencionamos en la clase pasada, que es void, es un no tipo, que no tiene tipo. Ocupa inicialmente tamaño en byte 0. Este es el tamaño en byte que ocupa, va cambiando constantemente, por si acaso. Aquí hay una referencia nomás, tomémoslos como referenciales. Tamaño en byte referencial le vamos a poner cuando haga el documento. Tenemos el tipo de datos char, que es un byte. Es un carácter, nada más que eso. No existen los strings en el lenguaje C. Tenemos el tipo de dato entero, int, que acá me indica que puede ser hecho en 2 bytes. 2 bytes, en realidad es más. Vamos a ver después cómo podemos averiguar cuál es el tamaño máximo que me permite almacenar un entero. Eso es lo que me está indicando acá. Él me está indicando que el tamaño máximo para almacenar un entero es 2 bytes. Salta la pregunta al tiro, falta el tiro que me diga, profe, entonces yo solamente puedo guardar números hasta el 99, porque puedo guardarlo en 2, y los negativos serían hasta el 9, pues sería menos 9 hasta el 99. O sea, si yo entiendo que voy a dejar un carácter por byte, no es tan así la cosa. No es tan así, porque si usted pone 2, y sabemos que un byte tiene 8 bits, por lo tanto, el número máximo de combinaciones posibles que uno puede tener en eso son 16 ceros y unos, combinaciones de 16 ceros y unos. Eso es lo interesante. Por lo tanto, voy a tener, como tengo 2 bytes pegados y cada byte son 8 bits, voy a tener 16 bits para almacenar un entero. ¿Cuál es el número más grande que puedo hacer con las combinaciones? Y aquí es donde jugamos con las potencias de 2. Pero así que eso ya lo podemos ver más adelante. Para no enredarnos mucho, pero tengan claro que me indica que el tamaño en bytes son 2 bytes, no significa que solamente pueda almacenar números de 2 dígitos, sino que lo que guarda él es ese espacio. Los de coma flotante o de precisión simple, que son los reales simples, se almacenan en 4 bytes. De aquí viene toda una teoría que después ustedes van a tener que aprender a cómo se almacenan internamente los datos. Viene en una asignatura que se llama... ¿cómo se llama la asignatura esa que tiene que ver con
con matemáticas, a ver, digamos al tiro, porque después se me olvida para que ustedes vean y pregunten cuando lleguen a esa asignatura, ahí pregunten, ah, y ahí pregunten ustedes claramente, ¿dónde está la malla curricular acá? La malla curricular por competencia. Se llama esa cosa computación numérica. Eso. Cuando lleguen a la asignatura de computación numérica, les van a explicar cómo se almacenan internamente los datos. Y ahí le van a encontrar sentido a esto, a lo que estoy hablando yo, de los 4 bytes. Y como flotante, 8. ¿Qué significa eso? Que tengo 8 bytes para almacenar un número decimal. Una parte es lo que vamos a llamar nosotros para la parte entera y otra parte para la parte, otra cantidad de bytes para la parte decimal. Eso es un estándar que lo vemos ahí en computación científica. ¿Cómo se llama el ramo? Ya se me olvidó otra vez. Computación numérica, que en realidad era computación científica. Ya, eso es lo que le estoy indicando. Eso es fundamental tenerlo claro. La pregunta que les voy a hacer ahora a ustedes, ¿vieron el tema este de, ¿te acuerdas que no podíamos ahí eh, mostrarlo o capturar datos de Visual Studio Code? ¿Se acuerdan de eso, no? El problema que tuvimos, ¿alguien lo resolvió o no? ¿O alguien se dedicó a ver ese problema, qué es lo que nos pasaba acá? ¿Por qué no podíamos leer datos acá cuando estoy dentro del Visual Studio Code y teníamos que hacerlo en Jenny? ¿Se acuerdan que ahí podíamos probar sin problema? Pero acá no funcionaba. Yo estaba buscando por ahí, todavía no logro encontrar no le encuentro la vuelta al tema. Así que vamos a continuar así por mientras, pero este fin de semana arreglarlo. Esto le vamos a llamar, vamos a generar un nuevo archivo que es el que vamos a ir usando hoy día de prueba, tipos.c. Vamos a cerrar este. Gato include, siempre, stdio.h, int main, abrimos y cerramos y ya tenemos nuestro programa. Voy a hacer la siguiente instrucción. Hay una instrucción que se llama sizeof, que no está en ninguna parte por ahí, pero una instrucción que se llama sizeof. Yo voy a imprimir un valor que generalmente es una d, un porcentaje d. Es una función, se llama sizeof. ¿Qué es lo que es sizeof? Me indica a mí, me devuelve un entero, que en donde me indica el tamaño que ocupa un tipo de dato. Por ejemplo, si yo pongo int, todas estas son particularidades que ya tenemos que ir mencionando. Ya, ¿qué es lo que hace esta función? La vamos a usar harto después cuando veamos memoria dinámica. Sizeof me dice, oye, ¿cuánto ocupa para almacenar un dato el tipo de dato entero? Eso es lo que hace el sizeof. Tamaño de. Eso es sizeof. Voy a ejecutarlo. Y aquí me dice que se fue por un... Hay algo que está mal. ¿Qué cosa tenemos mal, muchachos? A ver qué dice printf. No me está reconociendo el printf. Debe haber un carácter que queda dando vuelta por ahí, ¿no? No, profe, si le faltó la F en el print. Ah, tenéis razón, porque estoy... Ahí sí. Ya. Ejecutamos esto. No, pero ahí está, mira, printf sí está. Hay algo aquí adentro. Hay algo aquí adentro. Este es un problema que a veces no ocurre cuando uno digita algún carácter raro, printf, porcentaje b, backslash n, sizeof está correcto porque lo reconoció como una instrucción.
El INT es el tipo de dato. Vamos a salvar y ejecutamos. Un warning. En el fondo me está indicando que ponga LU, que es un entero largo sin signos. Eso significa LU, para tener claridad. No tengo idea cuál es el error que dio, se dan cuenta porque siempre hay caracteres. Vamos a ejecutar para que no me muestre el problemita. Ya, ahí compiló sin problemas, poniéndole LU, es porque me está devolviendo un entero largo. Recuerden que le dije yo que hay enteros y enteros largos. Y el modificador para el entero largo es LU. Y además estamos considerándolo sin signo. Vamos a explicar todo eso. ¿Qué me indica? Que efectivamente estamos usando 4 bytes para almacenar números enteros. Aquí habíamos puesto 2, en realidad son 4. Es decir, el rango de números enteros es bastante amplio. De hecho, sería 2 elevado a 4 sería 8 por 4, 32. 2 elevado a 32, o sea, un número grandote. Queremos ver cuánto pesan los floates, cuánto se almacenan. Probamos acá. De hecho, podemos probar para cada uno de los tipos de datos. Acá vamos a poner tamaño, no puedo poner ñ, tamaño entero, eso. Acá vamos a poner tamaño, debería haberle puesto copiado después, tamaño real, tamaño doble, tamaño, y aquí vamos a ver el tamaño que ocupa esta cosa, tamaño carácter, los puntos S, y aquí obviamente tenemos que poner float, aquí ponemos double, y aquí ponemos char. Y probamos esto, ¿no? Grabamos. Acá vamos a limpiar un poco la consola. Ejecutamos. Un warning. ¿Por qué me dio un warning? En el tamaño real falta el 2 puntos y el porciento debería ir al lado del Sí, loop, tiene ¿o no? razón. Exactamente. Ahí faltan los 2 puntos ahí y ahí. Se dan cuenta de datos tan, cosas que si no tengo buena vista pasan piola. Y ahora sí, sin warning, sin nada. Entonces, ¿qué me está indicando esto? Que para los enteros él los va a almacenar en 4, ojo con eso, 4 bytes. Es decir, 8, 8, 8, 8 por 4, 32. 32 casillitas que pueden contener un 0 o un 1. Eso es 2 elevado a 32. ¿Cuánto es 2 elevado a 32, mis estimados? Oh, me estoy quedando sin batería en la calculadora. 2 elevado, ¿dónde tengo el elevado aquí en mi calculadora? Elevado a 32. ¿Qué es el número? 4.000 millones, 4.294.967.296. Ojo, ese es el número, el rango máximo de caracteres, pero eso lo debo dividir en 2, porque la mitad van a ser negativo y la mitad van a ser positivo. Por lo tanto, esto dividido por 2 me da un rango máximo de que el número más grande que yo podría almacenar al interior de un programa en C es el número 2.147 millones. Nada más que eso. Eso, cálculos simplecitos, es lógica nomás. Ya, pero eso lo estoy indicando. En cambio, el real tiene 4, el doble tiene 8 y los caracteres tienen 1. Ya. Esa es la
la idea fundamental de esto. Ah, ¿y qué pasa con el void? Porque también es un tipo de dato. Vamos viendo. Los void, porcentajes LU, slash n, size of void. Ya. Ahí más o menos tenemos clarito, ¿cierto? Y vamos a ver qué es lo que nos dice con respecto a ese tipo de dato raro que no existe en ninguna otra parte que en C. El void también tiene tamaño 1. Entonces, ese es el primer parámetro, la primera aproximación a alguna de estas cositas. El tamaño de los tipos de datos, para que quede claro, porque si ustedes empiezan a echar a andar un programa y empiezan a sumar números enteros, por ejemplo, que la suma, y esa suma de números enteros ustedes la están almacenando en una variable de tipo entero, entonces tienen que tener claro cuál es el número más grande que esa cosa puede contener. Eso es complicado. El problema que tenemos acá es que cuando yo supero ese número máximo acotado que tengo, el programa no me indica que llegó al límite y se cae y para la ejecución, como sería lo aconsejable y ocurre en los otros lenguajes. Acá continúa. ¿Y qué es lo que ocurre en ese caso? No es que siga agrandando el número. Lo que pasa es que efectivamente eh, yo debo almacenar un byte de esos bytes que estoy jugando para el signo. Cuando crece mucho, entonces lo que va a ocurrir es que va a cambiar el signo del número y en vez de seguir con números positivos, van a transformar en forma mágica esa cosa en número negativo, después en positivo. Es decir, le queda un desorden. Con el número se pierde toda la lógica. Y no es un error para el programa, es un error mío de diseño. El programa de repente se cae por otro error, por culpa de que tiene una variable demasiado grande. Lo mismo ocurre con los numeritos muy chicos. ¿Qué pasa con los reales que son muy cercanos a cero? Para él son cero, porque como empieza a aproximar y llega con todos los decimales, los va achicando, llega un momento dado en que ya son todos ceros. Y aunque el número no sea cero, para él es cero. Y esa es una división por cero, error. Son cosas tan puntuales como esta, que esas están protegidas en los otros lenguajes, por si acaso. Cuando se construyó el lenguaje Python en C, ellos se preocuparon de que eso no ocurriera. Y cuando estaba pasando eso, capturaba el error y el lenguaje Python chequeara eso. Acá no. Acá lo tengo que chequear yo, si yo soy el informático. Esa es la pregunta de usted o la respuesta que siempre tienes que encontrar. Yo soy el informático, por lo tanto yo hago esto y yo tengo que tener el control completo. Esto es como que se compraron un auto, ¿cierto? Y si ustedes son mecánicos, ustedes mismos deberían sacarle provecho. Ahora, si no, lo van a poder usar bien nomás, van a poder hacer algunas mantenciones simples, pero no van a poder entender cómo funciona internamente su auto. Para eso, ¿por qué? Porque no son los mecánicos. En este caso, nosotros somos los mecánicos. Ya. Eso es lo que quería mencionarles. Primero, los tipos de datos. Body, char, int, float y double. Y también el entero largo, el long integer. Los tamaños máximos que pueden utilizar en memoria. Ojo, ya estamos hablando de la cantidad de bytes que va a usar en memoria. Ojo con eso. Por lo tanto, cuando yo declaro la variable a de tipo double, lo que estoy indicando al sistema operativo es que él vaya a la memoria del computador. ¿Capten lo que estoy indicando? A la memoria del computador reserve 8 bytes que deben estar en forma contigua, es decir, pegados los 8 bytes. Y en esa zona de memoria, usted la va a bautizar como A, y lo que debería estar almacenado dentro de esos 8 bytes son números reales dobles. Nadie más puede tocar ese lugar. ¿Por qué? Porque lo tengo reservado. ¿Se dan cuenta? Voy reservando. ¿Qué ocurre si empiezo a reservar? Me quedo sin memoria. Porque voy a tener toda la memoria reservada y nadie va a poder hacer nada porque la tengo reservada. Ojo con eso. Y basta con poner INTA nomás y ya reservé. No necesito ponerle ni un valor ni nada por el estilo.
para el sistema, ese programa ya se está consumiendo esa cantidad de bytes. Si declaran 100 variables, en este caso, por ejemplo, de coma flotante, 100 variables de coma flotante, en el fondo están reservando ya 100 por 8, 800 bytes al tiro, aunque no le asignen ningún valor, nada. Quedó de manera estática esa cosa almacenada. Por lo tanto, yo puedo tener un programa de 2 líneas y comerme toda la memoria. ¿Qué pasa si me como toda la memoria? Se caen los programas. Eso es interesante, o sea, para que vean el poder que tiene nuestro amigo C. Ya, ¿en cuánto habíamos quedado esta cosa entonces? En 8, en 4 y en 4. O sea, el único que cambió es el entero y el void, para acordarme después cuando hagan la adecuación de esta cosa. Los modificadores. Aquí es lo que yo les indicaba. Está el tipo char, el int, el float y el double. Modificadores. Los modificadores significan aquella cosa que le introduce o le incorpora algún elemento más. Están los unsigned y los signed. Y aquí en los caracteres se los menciono. Un carácter siempre es un número igual, aunque digan ustedes que es una letra, en el fondo es el código ASCII de ese carácter. Eso es lo que se almacena. Y por lo tanto, si se almacena en un byte, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Si yo puedo usar, veámoslo, analicemos el byte, el char que es el más simple, que tiene un puro byte, que eso ya lo habíamos mencionado. Como tiene un solo byte, entonces es 2 elevado a 8. 2 elevado a 8 me da 256. Por lo tanto, tengo 256 combinaciones posibles para asignar a algo. Eso es lo que estoy indicando, 2 elevado a 8. ¿Por qué? Porque cada bit, puede ser un 0 o un 1. Entonces las combinaciones posibles son 2 elevado a 8, que es 256. Pero como comenzamos nosotros a contar del 0, vamos a tener que del 0 al 255 hay 256 combinaciones posibles. Eso está claro. Si no tuviera signo, entonces yo puedo asignar completamente eso a cosas positivas. Pero si yo quiero almacenar signos, entonces estoy obligado a saber que voy a tener componentes negativas y positivas. Por lo tanto, voy a dividir por 2 ese tamaño y en el fondo el rango sigue siendo de 256 caracteres posibles, pero ahora 128 van a ser negativos y 127 van a ser positivos. Dividí en 2 el tema. Lo mismo para los enteros. Si suponemos y entendemos que se puede almacenar en 2 bytes, en 2 bytes tengo 16 bits. Entonces, 2 elevado a 16 me da 65.536. Pero nuevamente, como comienzo a contar de 0, es 65.535. El número máximo, para este ejemplo, el número máximo que yo podría almacenar un entero sería de 65.535. Ese es el número máximo que yo podría almacenar. Ojo, no más que eso. Si yo almaceno enteros en 2 bytes, por eso es chiquitito, les digo yo. Siempre y cuando yo haya declarado que el tipo entero es un tipo de datos sin signo. Por lo tanto, estos son los números posibles, positivos, negativos. En cambio, si yo declaro que es un tipo de datos con signos, es decir, enteros y positivos y negativos, entonces debo dividir en 2 esa zona y darle la mitad a los negativos y la otra mitad a los positivos. En ese caso, si el número estaba con signo, va a tomar como máximo el número 32.767, o sea, es un número chiquitito. Por eso le digo yo, 2 bytes es imposible que trabajen así. Con 4 bytes, que es lo que tenemos nosotros ahora, que es el entero normal, antes era el entero largo, tenemos la misma historia. Este número más grandote, 4.000 millones, ¿cierto? Si es que son sin signos, divido por 2 y este es el número máximo que yo podría jugar. Es decir, si yo le sumo 1 a una variable que tenga ese valor, en teoría me va a quedar la escoba. ¿Por qué? Porque le estoy dando un número demasiado grande. Podríamos probar, ¿eh? Podríamos probar, ya que estamos aquí. Nunca he hecho esta prueba, pero vamos a declarar. Vamos a declarar un número n y el número que le vamos a asignar es el... Como sabemos que es de 4, ¿cierto?
Le vamos a asignar aquí el numerito. Vamos probando. 2, 1, 4, 7, 4, 8, 3, Profe, le faltó la T en 6, el Inter. 4, 7. Sí, muchas gracias. INT. Ya está bien el número, ¿cierto? 147, 483, 647. Sí. Vamos a imprimirlo nomás. Printf, porcentaje es D. Saltamos una línea para que quede ordenadito. E imprimimos la N. Vamos viendo qué nos depara aquí la suerte. Vuelvo a repetir, estamos probando cosas porque los compiladores generalmente me cambian el tamaño de los datos y ahí queda la escoba. Pero eso es bueno tenerlo claro. Me faltó el punto y coma. Bueno. Ahora si le da un error le falta un punto y coma con una piedra en el pecho porque ya tienen el error resuelto. Ya, ¿me lo imprime? Sí, está correcto, ¿cierto? Ahora vamos viendo qué pasa si yo digo ahora, por ejemplo, n igual, veamos qué pasa, le sumo uno más. Al n le sumo 1. Y aquí es donde pueden ocurrir muchas cosas. Puede que no pase nada, puede que pase algo, puede que lo ejecuten después y sí pase algo, y puede que lo ejecuten después y no pase nada. Miren, a eso me refiero. O sea, aquí pasó algo que interesante. ¿Se dan cuenta? El número máximo que almacené es ese. Como yo no puedo almacenar un número más grande que ese, y si le sumo 1, entonces lo que voy a hacer es que voy a comerme el bit que indica el signo. Como lo desplacé un poco, se come el signo. Y transforma ese signo, que era positivo, en negativo. ¿Y el número cómo me quedó? Negativo. Imagínense que eso no lo veo y lo estoy usando dentro de los cálculos. Rarísimo, ¿no? Rarísimo. Errores como eso es lo que yo quiero que a ustedes les quede claro, que son los que tenemos que nosotros luchar acá y entender. Entender. Entender qué fue lo que pasó. ¿Por qué ocurrió eso? Eso lo vamos a verificar, sí, así que tranquilo. Cuando lleguemos ahí al manejo de la memoria, ahí lo vamos a darnos cuenta por qué pasa eso. Y por qué es tan grave realmente. Ya, les queda claro el tema, ¿cierto? Que aquí ya estamos hablando en ligas mayores, estamos hablando en interpretaciones un poco más sofisticadas, en errores que aquí no van a ser, los errores típicos de Python, o sea, esos errores que teníamos en Python ya aquí vamos a soñar con que nos den esos errores, porque aquí nos van a ocurrir errores como estos en la mitad de un proceso en que yo no he visto nada. Y tengo que darme cuenta que si hay un cálculo mal hecho, a lo mejor se debe a esto, a lo mejor puede estar significando esto. Ya, eso es con respecto a estos tipos de datos. La función printf ya la mencionamos, nos ayuda a imprimir el formato, ya también lo indicamos, ¿cierto? Hola mundo, el backslash n. Aquí el 28 puede ser un número también, lo va a imprimir acá en donde encuentra un porcentaje. Lo mismo acá, lo que imprime siempre lo que está entre las comillas. Pero acá tengo un mensaje, dice imprimir, y después tengo 3 porcentajes, un carácter, un entero y un float y un salto de línea. A continuación, entonces, tendría que venir para ocupar esta parte un carácter, la A, entre comillas simples, que es lo que hemos mencionado, un espacio en blanco, un entero, el 28, un espacio en blanco, un flotante, que lo puedo escribir de esta forma, 3.0 por 10 elevado a 8, eso es lo que está indicando esto. Y va a funcionar sin ningún problema. ¿Cuáles son los formatos que permite esto? Ya hemos mencionado nosotros algunos. Algunos de estos no siempre funcionan bien, ¿eh? Yo aquí tengo que ser bien honesto con ustedes. A veces depende del compilador y que interpreta o no interpreta bien estas cosas. Pero lo importante es este. El formato del carácter es el porcentaje D, hace referencia a un decimal con signos.
El i, lo mismo, o sea, en vez de d, ustedes pueden poner i y va a funcionar igual. El porcentaje O es un número que está en octal, pero sin signo. El porcentaje U es un sin signo, pero decimal. El X es un sin signo decimal. El X mayúscula es un sin signo decimal, pero escribiendo los caracteres con mayúscula. Recuerden que los números hexadecimales, después del 9 viene la A, la B, la C, la D, la E y la F. Entonces, si yo quiero mostrar un número de ese estilo, que es hexadecimal, y con minúscula lo declaro o lo imprimo de esta forma con mayúscula así. Después esto es para los formatos fecha. Esto va a ser de Franco, nunca lo he trabajado porque las fechas las trabajo yo con algunas bibliotecas, ¿no? Nada más que eso. Después para los caracteres, un carácter simple, una cadena de caracteres. Cuando nosotros veamos, yo le dije que el lenguaje C no tiene string. Sí, no tiene string por definición, pero yo puedo construir ese tipo de datos. Y por eso me aparece. ¿Qué pasa si yo pongo porcentajes? Entonces en la pantalla va a aparecer el carácter porcentaje. Porque si pongo un puro porcentaje, lo que espera es que el carácter que viene a continuación es un carácter de formato. Y si es porcentaje nuevamente, entonces le están indicando, oye, lo que tienes que imprimir es el porcentaje. Y con los punteros lo vamos a ver después. Y lo vamos a estudiar más adelante, como lo dice este libro aquí en otro capítulo. Ya, pero lo importante aquí es el D. En algún momento vamos a usar el X, el F y nada más. Y ahí el C. El resto, para nosotros, no. Después tenemos secuencias de escape. Las secuencias de escape hacen referencia a instrucciones que yo le voy a dar al procesador o al compilador para que ejecute algo. No son caracteres imprimibles y se reconocen porque comienzan con el backslash. Por ejemplo, yo les dije ayer que el backslash A debería sonar una alarma en la pantalla. O sea, si pongo backslash A, debería sonar un pito en el computador. Pruébenlo. Yo me acuerdo que en los Windows funciona, acá en el Mac no funciona. Por lo menos lo probé ayer, no me funcionó. Si ponen un backslash B, en el fondo van a devolver, se van a retroceder un espacio con respecto a donde estaba el cursor. Si el cursor estaba, no sé, pues pestañeando en la fila 20, entonces ustedes con el backspace, con el retroceso, perdón, sí, backspace, van a devolverse una unidad. No tiene mucho sentido ahora en la actualidad porque como usted hace gráficas. El otro que es importante es el tabulador, backslash T. Tabula hacia la derecha siempre. El backslash N ya lo mencionamos, el nueva línea line fit. El B no se usa para nada ya porque es un tabulador vertical que se usaba cuando efectivamente nosotros imprimíamos en papel. El backslash F salta y crea una nueva página, también no tiene nada que ver con nosotros ahora, porque estas instrucciones, tanto el FF como el PT, estaban más creadas y diseñadas para manejar impresoras. Si usted está imprimiendo algo y quiere saltarse una línea en la impresora, quiere saltarse, perdón, una hoja, quiere que la hoja en que está salga y quede parado en una hoja nueva. ¿Cómo lo hace eso? Lo hace a través del carácter de control backslash F, ¿no? Le tira ese carácter a la impresora y la impresora lo que va a hacer es va a tirar una hoja hacia afuera. Lo pueden probar ustedes si quisieran. Esa es la idea. Backlasher, retorno de carro. ¿Qué significa eso? Que es como hacer el enter, pero no saltar a la siguiente línea, sino que quedar parado al comienzo de la misma línea. No sé. Bueno, estoy explicando para qué sirven. Ahora, si ustedes me preguntan cuándo lo van a usar o si lo necesitan usar, creo que no. Esa es la idea. Lo que sí son importantes estos tres últimos, porque como son caracteres de control que de repente me sirven para algo, entonces si yo quiero escribir unas comillas dobles en la pantalla, no podría en teoría porque las comillas dobles la interpreta como que estoy encerrando una string. Pero si yo quiero que aparezca el carácter comillas dobles, entonces debo escapar esa secuencia, dar un backslash y poner las comillas dobles. Si aparece esto, entonces en ese lugar va a aparecer la comilla en la pantalla. Lo mismo para las comillas simples y lo mismo para el backslash. Si usted quiere que aparezca backslash en la pantalla, entonces debería poner una comilla, eh, uno de estos dobles. Lo podemos probar si quieren acá. Este ya lo probamos. Este lo sacamos. Vuelvo a indicar, esto siempre hay que probarlo. Imagínense que ustedes quieren probar eso. Quiero mostrar en pantalla el backslash, ¿no? Algo tan simple como eso.
quiero mostrar en pantalla el backlash. De hecho, ya le está mostrando aquí en colores distintos. Y aquí me dice error. Esperaba algo. ¿Por qué? Porque si él encuentra un backlash, entonces él busca a continuación cuál es el carácter siguiente para interpretarlo. Como no había ninguno, entonces yo si pongo un backlash y lo grabo ahora y lo ejecuto, ahora sí me tiró el backlash, ¿verdad? Y si pongo ahora backlash, comillas, lo grabo, fíjense que voy a ir haciendo este tipo de cosas. Y me tira los caracteres. A todo esto también yo les mencionaba, todo esto puede estar en una pura línea y no habría drama, miren. Pero no es bueno que yo se los diga, pero funciona, pero en rigor no deberían hacerlo ustedes nunca. Porque queda el programa muy enredado, ¿ven? Funciona. De hecho, puedo hacer más todavía. Puedo poner ahí eso y eso acá. Y alguno me dirá, el programa no va a funcionar, profe. Veamos. Funciona igual. ¿Y qué pasa si alguno me dice, profe, y si usted se pone más pesado y pone eso? Ahí se fue el error. ¿Por qué? Porque dijimos que un gato incluye solamente debería trabajar en una pura línea. Esa es la idea. Pero vuelvo a repetir, o sea, si alguien me manda un programa así, yo ni lo reviso, porque no estoy para tratar de adivinar cómo debe estar la estructura. Aquí no hay drama, aquí pasa. Ya. Volvamos a nuestro documento, ya. Ahí están esas cosas, ustedes las prueban, tienen todo el fin de semana para entretenerse. Los especificadores de ancho, eso también es algo interesante para ustedes, ¿no? Porque de repente me dicen, no, profe, yo quiero una salida más bonita. Los especificadores del ancho del campo, es decir, cuántos caracteres le quiero dar yo al espacio donde necesito que quede ubicado el número. Fíjense que tengo dos para los enteros y le agregué un número aquí entre el porcentaje y el tipo. Lo mismo acá, entre el porcentaje y el tipo de dato, le tengo un número, le tengo algo. Entonces, si yo quiero probar esto, podríamos probar, por ejemplo, porcentajes 6D, para que slash n, el número 28, el mismo que está ahí. Vamos a probar las dos versiones. Tembló y la mía. Ya, la versión normal, el número, vamos a poner el signo igual ahí pegadito para que quede claro cuál es la diferencia. Y ustedes me van a decir si ven alguna diferencia. Ya, ejecutamos esto, no sé por qué me está apareciendo eso ahora. No lo grabé. Giro. Ya, ahora sí. Ahí está la diferencia. Y no era ahí, ¿no? No, quedó feo en todo caso. Ahí sí. Todavía estoy durmiendo, parece. Se acerca el fin de semana y mi cuerpo lo sabe, ¿cierto? Y ahora sí. Para que queden claros, ¿ven? Eso es lo que logro con ese carácter. Si le pongo ningún modificador de espacio, ningún indicador de cuántos espacios quiero, el número 28 se va a almacenar tal cual, pegadito ahí al 28 número. Pero si yo digo, no, el número 28 usted formatéelo en un espacio de 6
caracteres. Entonces, lo que hay entre este punto y acá son 6 caracteres. Ahí están los puntitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Él va a justificar los números siempre por la derecha, como siempre se justifican. Y por lo tanto va a ir agregándolos hacia acá y los va a ir completando si el número tenía 3 dígitos, 4 dígitos, 5. El problema es que pasa si tiene más. Bueno, se desarma todo, ¿no? Pero eso es el tema de la conversión de números, de cómo cortar números. ¿Se dan cuenta? ¿Qué pasa ahora si yo tengo lo mismo, pero en vez del n, vamos a ponerle un f, un float, y vamos a indicar el float 28,12345, ya, ese número. Y este otro, nosotros vamos a decirle que deje 4.2, y este es de tipo f. Y el número es este mismo. Voy a guardar esto, voy a salvar. Yo, punto, dije. Punto. No son comas. Recuerden, estamos en el mundo de los gringos. Ya. ¿Y qué pasó con el otro que me los comió? Mira, me puso 0, 0. ¿En qué me equivoqué? Ah, sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4. El tercero no debería ser porcentaje F igual. Sí, este debería ser. Tenéis toda la razón, pero el cuarto es que me dejó preocupado. Mira. Este número ni lo pescan. Y el otro sí, mira, ahora lo hizo. Ah, el F, no sé por qué. A ver, ¿ven aquí algo raro, no? Porcentajes F, sí, pues, la china, a no ser que eh, el número haya excedido la cantidad de decimales. Por ser F. A ver, grabemos uno menos con un decimal menos. Ah, no, estaba bien, por lo más que yo estaba mirando la hora. Estaba mirando los datos equivocados. Buena, buena, ya. Vamos a explicarlo aquí. Vamos a poner aquí la cosa para que quede claro que. Ya. Ya tenemos claro lo que pasa con los enteros. Pero ¿qué pasa con los otros números? Miren, si yo lo tiro así, el F, él me lo dispara y le pone otro cero más adicional. 1, 2, 3, 4, 5, 6 caracteres usó para cero, no hay problema. Pero ¿qué pasa si a ustedes ese número así no les gusta porque quieren aproximarlo, quieren que quede más bonito el número entero? Ahí se nota más el número decimal, se nota más lo que queremos hacer, porque aquí es solamente formato de salida, ¿no? Pero acá ya es algo más interesante. Si yo digo 4.2, ¿qué estoy indicando? Estoy indicando que el numerito, sin contar el punto, va a ocupar 4 posiciones, estas dos de ahí, dos de acá, de las cuales 2 van a ser para los decimales y el resto para los enteros. Eso es lo que estoy indicando. ¿Qué pasa si yo digo, por ejemplo, 6.2? Me incorporó, me agregó aquí espacio, ¿se dan cuenta? Pero no para el lado. ¿Qué pasa si yo quiero poner punto 3? De los cuales 3 deberían ser decimales. Entonces hay que ir jugando un poco con saber el número hasta dónde va a llegar. Y ahí le puse los decimales. Este de aquí indica el tamaño máximo que va a tener el número, sin contar el punto. Y el siguiente numerito, el 3, indica que de todos esos números,
3 van a ser palos decimales. ¿Se dan cuenta? ¿Qué pasa si yo digo quiero los 6 palos decimales? No se complica la existencia y pone igual el 28, no es que lo pierda, por si acaso. Lo hace igual, no es que lo corte, sino que efectivamente me va a descuadrar. Si todo esto es para que en la pantalla el formateo quede más bonito. Nada más que para eso. El número sigue siendo el mismo en todo caso. No es que se haya redondeado o cortado, no. Sigue siendo el mismo número. La única diferencia está en la salida. Vuelvo a repetir, estamos en el printf. Y el printf solamente es salida de pantalla. Ya, ahí tenemos hartas cositas que hemos ido mencionando. Una cosita que antes que avance, ¿podría colocar 16.6? ¿A dónde? Acá, Sí, 16.6, ahí mismo en ese mismo nomás. ahí mismo. Veamos. ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Antes de Se hacen los espacios, ¿cierto? Cada espacio que se hace es este uno de aquí. reservado de memoria, ¿cierto? Es un espacio en la pantalla. Esto no tiene nada que ver con la memoria. Esto es pantalla nomás. Pantalla solamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. El punto lo está considerando 16. De esos, ¿qué es lo que le dijimos nosotros? 6 de todo este montón, todo lo que tengo aquí resaltado, eso es lo que yo reservé con esto que está aquí. Y de esos, 6 déjamelos para los decimales. Y como tengo 5 decimales, le tengo que agregar uno más. El 0, ¿se dan cuenta? Esa es la idea. Ahora, si ustedes me dicen que si le ponen 3, entonces está claro que me va a escribir hasta el 1, 2, 3, no. Esto es salida nomás por si acaso, no tiene nada que ver con memoria, con un cambio del número. Ah, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Ah, lo que pasa es que tenía marcada una zona y ejecuté y ejecuta la instrucción cuando hago eso. Y ahí quedó el 1, 2, 3. ¿Se dan cuenta? Pero vuelvo a repetir, no vayan a confundir ni creer que esto está redondeando números, está aproximando, no, nada. Esto es salida, pantalla nomás. En pantalla ocurre esto. El dato, si esto fuera una variable, sigue siendo el mismo valor nomás. Vuelvo a repetir. Eso quiero que les quede bien claro. Ya, ahí tenemos estas cosas. El scanf, también lo mencionamos, no va texto acá por si acaso en el formato. Aquí nunca va texto y ese es el problema que teníamos. Va el modificador del tipo de variables, la variable que yo quiero capturar y le anteponemos siempre el ampersand por un tema que vamos a ver en un par de clases más, de que en este momento tienen que comprarme el cuento nomás y más adelante se van a entender el por qué. Esa es la idea. Aquí hay varios ejemplos, es bueno que ustedes lo prueben y vean cómo trabajar con esto. Declaré dos variables de tipo entero, me tiro un mensajito en pantalla, introduzco un número, yo capturo ese número y lo dejo acá, calculo el cuadrado de ese número, número por número, y digo el cuadrado de, ahí voy a poner el número que leí, y ahí el resultado, número cuadrado, un 0, que es una cosa como el estilo. Y aquí lo último que quiero ver con ustedes es el concepto de constantes simbólicas, que también tienen que ver, comienzan con el gato. Gato define. ¿Qué es lo que hace una constante simbólica? Es cuando yo no quiero declarar variables y quiero declarar efectivamente alguna palabra que tenga un valor predeterminado, siempre. Generalmente se usan la declaración o las constantes simbólicas por convención, las voy a nombrar, les voy a poner un nombre, como el que está acá, pi, cierto, falso, amiga, como quieran, pero generalmente con mayúscula. No es necesario, no es obligación, pero la convención me dice que sí. Porque cuando yo veo en el código cosas con mayúsculas, digo, esto es una constante simbólica. Es decir, en lugar de pi, en el fondo lo que estoy haciendo referencia es al 3,141593. Si defino cierto como 1 o falso como 0, entonces yo puedo saber si es cierto o falso. Preguntando, ¿esto es cierto? En el fondo estoy preguntando si es igual a 1. Es para parecerme un poco más al tema booleano. Puedo definir todo lo que quiera. Ojo, y no termina en el punto y coma. ¿Por qué? Porque no son instrucciones del programa, no son ejecutables.
como son gatos, y es lo que definimos ya, son instrucciones al preprocesador del lenguaje, al preprocesador. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo rápido. Voy a definir, tengo el gato include, eso te digo, voy a definir pi, de esta forma sin coma. Mi programita ahí, obviamente aquí debería decir INT, que es un cero, pero eso ya lo sabemos. Defino área y radio, que son reales. Pido que me ingresen el radio, tiene que ser con F porque radio es real. Y calculo aquí, en vez de poner 3,14, 15 cada vez, pongo pi con mayúscula, ¿no? Entonces él sabe que esto es como hacer una, no lleva signo igual por si acaso, es como hacer una asignación. Eso, y ustedes pueden usar esta variable pi en todas partes. Eso cuando se compila lo que hace internamente el preprocesador es que encontró una definición de constante simbólica y previo a compilar busca dónde está internamente en el código pi y él lo reemplaza en forma sin que yo me dé cuenta, este número lo copia acá, antes de pasarlo. Y entonces en todas partes donde aparezca el pi, él lo va a cambiar. Eso son las constantes simbólicas. Las pueden probar, pueden jugar. Y aquí encuentra errores. Gato incluye, ¿cierto? Un programa que dice cuántos días hay en una semana. Ahí están todos los errores. Primero, no es estudio, es stdio. Segundo, tiene que ir con paréntesis angulares. Tercero, falta el gato. Programa que dice cuántos días hay en una semana. ¿Dónde está el error acá? Aquí, el terminador del comentario este es asterisco slash. ¿Dónde está el error aquí en main? Que debiese ser int main. Y lo que yo voy a trabajar, esto que está aquí, debería estar aquí adentro. Ese abre y cierra paréntesis, esa apertura paréntesis no tiene sentido, está de más. El int de, hasta ahí está correcto, pero falta el punto y coma. El d, punto, dos puntos igual, 7 es un error porque la asignación en C es solamente el signo igual, no los dos puntos. Después, print debería ser printf y esto debería estar entre comillas dobles y cerramos. Y todo esto que yo le acabo de mencionar debería estar metido aquí adentro. Bueno, ahí detectaron todos los errores. De hecho, copienlo tal cual así y empiecen a compilarlo, a ver qué los errores les da. Y van recuperando cada uno de los errores que, como les fui yo mencionando. Y aquí, ¿cuál sería la salida de cada uno de estos? Ahí lo prueban ustedes, ¿no? Ya, jóvenes, voy a parar la grabación. Espero que hayan salido, como les dije, yo tengo una pequeña